Hace unos años, algo verdaderamente extraño le ocurrió a mi mejor amigo. Aquella noche, con solo 15 años, decidí quedarme a dormir en casa de mi amigo. Después de una noche de películas de terror, el ambiente nos impulsó a buscar algo emocionante. No muy lejos de la casa de mi amigo, había un lugar de demolición, un bloque de casas en un estado lamentable que serían derribadas pasado mañana. El ayuntamiento local iba a demolerles para construir nuevas viviendas. Toda la zona estaba vallada y había carteles de advertencia por todas partes que rezaban «Prohibido el paso». Las casas estaban tapiadas con tablones, puertas y ventanas selladas a cal y canto. Era imposible entrar. Decidimos ir a dar un paseo por aquel viejo bloque y tomar algunas fotografías al azar. Mi amigo conocía un punto por donde podríamos acceder al interior. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que cada casa estaba herméticamente tapiada, así que no pudimos entrar. Sin embargo, vimos una casa con una ventana en el piso superior que no estaba muy bien cubierta con tablones. Podíamos ver el interior de la habitación. Le hicimos una foto con nuestra cámara digital. Más tarde, regresamos a casa y echamos un vistazo a las fotos que habíamos tomado. De repente, nos topamos con la foto de la ventana. Vimos a una mujer vestida con un impermeable marrón, de piel muy pálida y pelo negro. Por lo que pudimos apreciar, la mujer parecía profundamente triste. No habíamos visto a ninguna mujer allí cuando hicimos la foto. Además, las ventanas y puertas estaban selladas. Volvimos a la casa para comprobarlo. Tras investigar, efectivamente, todo estaba sellado y no había ninguna mujer allí. Esta historia no es mía, sino de un buen amigo. Le llamaremos Ricardo, para proteger su identidad. Sucedió cuando Ricardo tenía solo 11 o 12 años. Ricardo era un chico bastante atractivo y tenía un buen número de admiradores. Sin embargo, una chica llevó su obsesión al extremo. A ella la llamaremos Laura. Laura era mucho mayor que Ricardo, tenía 17 años. Era una conocida de Ricardo y vivía calle abajo cerca de su casa. Ricardo no le había dado mucha importancia hasta que ella empezó a acosarlo. Día y noche lo seguía de una forma u otra, ya fuera en persona o a través de internet. Ricardo empezó a sentir escalofríos cuando ella comenzó a enviarle mensajes más de 20 veces al día. Ten cuidado, estás bien, que duermas bien y cosas por el estilo. Esto era un poco extraño, pero él no le dio mayor importancia. Entonces, los mensajes comenzaron a volverse aún más espeluznantes. En lugar de los típicos mensajes de control, eran cosas más personales, como «deberías comerte el almuerzo» si él se lo saltaba, o «creo que tu hermana tiene hambre» cuando su hermana pequeña lloraba. En ese momento, Ricardo dejó de usar tanto su teléfono como las redes sociales, pero la cosa no terminó ahí. La madre de Ricardo casi nunca estaba en casa, así que él solía estar al cuidado de niñeras. Un día tuvo una nueva niñera, era Laura. Nada fue particularmente extraño mientras ella cuidaba de él y sus hermanos, pero sí que se acercó mucho a su madre, más de lo que a él le hubiera gustado. Un día, en la escuela, Laura se acercó a Ricardo y le dijo que su madre estaría fuera del país durante una semana y que le había pedido que Ricardo se quedara en su casa. Ricardo dudó al principio, pero bueno, era el deseo de su madre, no podía oponerse. Laura le dijo que su madre ya se había marchado, así que podría irse a casa con ella después de la escuela ese mismo día. Ricardo aceptó a regañadientes y se fue a casa con ella. Cuando llegaron, los padres de ella no estaban en casa. Aquí la historia se vuelve un poco borrosa, ya que mi amigo se emocionó al contármela. Todavía le aterra a día de hoy. Dijo que Laura jugaba con él a juegos extraños, cosas como La Familia, donde ella insistía en que ella era la esposa y él el marido, así como a Policías y Ladrones y juegos para ver quién se asustaba primero, donde lo vendaba y lo dejaba en una habitación en silencio durante horas y horas. Llevaba 5 días alojado en su casa y Laura se había ido a su trabajo a tiempo parcial. Él había dejado las puertas con llave y las ventanas estaban demasiado altas para saltar, así que él se quedó frente al televisor, donde vio un reportaje de noticias escalofriante.
Era un informe sobre un niño desaparecido. El niño desaparecido era él. Antes de que tuviera tiempo de anotar el número al que llamar, el televisor se apagó y Laura estaba de pie detrás de él, con el mando a distancia en la mano. Ricardo se asustó muchísimo, llorando y gritando. Laura lo sujetó, pero él consiguió zafarse de su agarre justo a tiempo para abrir una ventana y gritar pidiendo ayuda. Por suerte para él, una pareja que pasaba oyó sus gritos y llamó a la policía. En menos de una hora, la policía llegó y lo encontró encerrado en la habitación de ella, con los ojos vendados y las manos atadas. Debido a que, como sabéis, todavía era menor de edad, Ricardo no está seguro de lo que le pasó a ella. Dice que solo recuerda a la policía llevándosela mientras su madre lo abrazaba. Después de esto, se mudó a Australia y no ha vuelto a ver a su secuestradora, pero aún se estremece al escuchar su nombre. Hace unos 5 años, yo vivía en el centro de una gran ciudad de Estados Unidos. Siempre he sido una persona nocturna, así que a menudo me encontraba aburrido después de que mi compañero de piso, que decididamente no lo era, se fue a dormir. Para pasar el tiempo, solía dar largos paseos y dedicaba ese rato a pensar. Pasé 4 años así, caminando solo por la noche, y nunca tuve un solo motivo para sentir miedo. Siempre bromeaba con mis compañeros de piso diciendo que hasta los camellos de la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en solo unos minutos una noche. Era un miércoles, entre la 1 y las 2 de la madrugada, y yo caminaba cerca de un parque vigilado por la policía, bastante lejos de mi apartamento. Era una noche tranquila, incluso para ser entre semana, con muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque, como la mayoría de las noches, estaba completamente vacío. Me metí por una callejuela para volver a mi apartamento cuando lo vi por primera vez. Al fondo de la calle, en mi lado, se recortaba la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, parecido a un vals, pero terminaba cada paso con una especie de inclinación hacia adelante, un avance supongo. Su danza caminante se dirigía directamente hacia mí. Decidiendo que probablemente estaba borracho, me pegué lo más posible a la carretera para dejarle la mayor parte de la acera y que pudiera pasar. Cuanto más se acercaba, más me daba cuenta de lo grácilmente que se movía. Era muy alto y larguirucho y vestía un viejo traje. Siguió bailando más cerca aún hasta que pude distinguir su rostro. Tenía los ojos muy abiertos y salvajes, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Su boca formaba una sonrisa dolorosamente amplia, como de caricatura. Entre sus ojos y esa sonrisa, decidí cruzar la calle antes de que se acercara más. Aparté la vista de él para cruzar la calle vacía. Al llegar al otro lado, eché un vistazo hacia atrás y me quedé paralizado en seco. Había dejado de bailar y estaba de pie, con un pie en la calle perfectamente paralelo a mí. Me miraba, pero seguía con la vista fija en el cielo, la sonrisa aún amplia en sus labios. Esto me dejó completa, absoluta y profundamente perturbado. Volví a caminar, pero sin quitarle los ojos de encima al hombre. Él no se movió. Una vez que puse media manzana de distancia entre nosotros, aparté la vista de él por un momento para mirar la acera frente a mí. La calle y la acera delante de mí estaban completamente vacías. Todavía perturbado, miré hacia donde había estado de pie para descubrir que ya no estaba. Por el más breve de los instantes sentí alivio, hasta que lo vi. Había cruzado la calle y ahora estaba ligeramente agachado. No podía asegurarlo debido a la distancia y las sombras, pero estaba seguro de que me miraba. Había apartado la vista de él no más de 10 segundos, así que estaba claro que se había movido muy rápido. Estaba tan conmocionado que me quedé allí un rato, mirándolo fijamente, y entonces él empezó a moverse de nuevo hacia mí. Daba pasos gigantes y exagerados, como si fuera un personaje de dibujos animados acechando a alguien, solo que se movía muy, muy rápido. Me gustaría decir en este punto que salí corriendo, o saqué mi spray de pimienta, o mi teléfono móvil, o cualquier cosa, pero no lo hice.
Simplemente me quedé allí, completamente inmóvil, mientras el hombre sonriente se acercaba sigilosamente, y luego se detuvo de nuevo a la distancia de un coche de mí, todavía con esa sonrisa, todavía mirando al cielo. Cuando finalmente recuperé la voz, solté lo primero que se me pasó por la cabeza. Lo que quise preguntar en un tono enfadado y autoritario era: ¿qué demonios quieres? Lo que salió fue un gemido. ¡Qué demo! Independientemente de si los humanos pueden oler el miedo, ciertamente pueden oírlo. Lo oí en mi propia voz, lo que solo me asustó más, pero él no reaccionó en absoluto. Él solo se quedó allí, sonriendo, y luego, después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta muy lentamente y empezó a alejarse con su danza caminante, así sin más. No queriendo darle la espalda de nuevo, simplemente lo observé alejarse hasta que estuvo lo suficientemente lejos como para casi perderlo de vista. Y entonces me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, ni tampoco bailaba. Con horror observé cómo su silueta, antes distante, se hacía cada vez más grande. Estaba volviendo hacia mí, y esta vez estaba corriendo. Yo también corrí. Corrí hasta que salí de la callejuela y volví a una calle mejor iluminada, con poco tráfico, sin dejar de mirar hacia atrás. Entonces ya no estaba por ninguna parte. El resto del camino a casa no dejé de mirar por encima del hombro, siempre esperando ver su estúpida sonrisa, pero él nunca apareció. Viví en esa ciudad 6 meses más y nunca volví a salir a dar un paseo de noche. Había algo en su rostro que siempre me persiguió. No parecía borracho ni drogado, parecía completa y absolutamente desquiciado, y eso es algo muy, muy aterrador de ver. A mediados de los años 80, mi madre trabajaba como limpiadora en Australia. Limpiaba casas en zonas suburbanas y a veces también en áreas rurales o regiones vinícolas. Dejaba tarjetas de presentación en los comercios locales y así conseguía la mayor parte de su clientela, además de algunas recomendaciones de boca en boca. Un día recibió una llamada de una señora que parecía tener unos 60 años, pidiéndole a mi madre que limpiara su vieja granja. Hizo muchas exigencias extrañas y, normalmente, mi madre se reunía con los clientes antes de aceptar nuevos trabajos. En este caso, la señora no quiso encontrarse con mi madre y dijo que dejaría las llaves debajo del felpudo de la entrada. Mi madre aceptó, principalmente porque la señora era, obviamente, muy adinerada y le ofrecía pagarle sustancialmente más de lo que ella razonablemente esperaría. Mi madre fue a la casa un lunes por la mañana y dijo que ya se sentía incómoda por el largo camino de entrada. La casa estaba, en esencia, en medio de una propiedad muy grande y muy deshabitada. Encontró las llaves y empezó a limpiar. Aproximadamente 1 hora después de empezar a limpiar, oyó que la puerta trasera se cerraba de golpe. A mi madre le habían dicho que no habría nadie en la casa, así que inmediatamente se sintió insegura. Se quedó helada en la cocina durante lo que ella describió como 3 o 4 minutos, aunque dijo que no pudo haber sido mucho más. No había ningún otro coche en la propiedad. Quiso irse de inmediato, pero le quedaban 2 habitaciones por limpiar, ambas dormitorios. Dijo que pasó el tiempo y no oyó nada más. Decidió que quizás no era nada, o que algo se había caído y al final no había sido la puerta. Subió por el pasillo y entró en el dormitorio. Por toda la cama había fotos en blanco y negro. A medida que mi madre se acercaba, se dio cuenta de que todas las fotos eran de ella. Algunas habían sido tomadas en nuestra casa familiar y otras en otras casas que mi madre limpiaba, algunas a través de ventanas o por encima de vallas. Usó el teléfono de la casa para llamar a la policía e inmediatamente condujo hasta el final del camino de entrada. La señora terminó siendo investigada, pero siguió afirmando que había sido un allanamiento. Después de un tiempo, la policía dejó de buscarla y terminamos mudándonos a un nuevo pueblo 4 meses después. Tengo 22 años y este incidente ocurrió hace 1 año y medio. Acababa de mudarme a mi primer apartamento y estaba en pleno proceso de instalación. La puerta de mi apartamento se cierra automáticamente al hacerlo, así que fui a la entrada del complejo de apartamentos para recoger el correo mientras hablaba por teléfono con mi amigo.
Regresé al apartamento y me senté en la cama, abriendo el correo mientras seguía el teléfono. Se me cayó el teléfono al suelo y aterrizó debajo de la cama, así que tuve que tumbarme en el suelo y estirarme para cogerlo. Vi algo que me llamó la atención. Había alguien debajo de mi cama. Mis ojos se abrieron de par en par y ahogué el impulso de gritar. La persona debajo de mi cama yacía inmóvil, de espaldas a mí y con la cabeza pegada al pecho, así que no pude verle la cara, y él tampoco me vio. Intentando ser racional mientras 1000 pensamientos se agolpaban en mi cabeza, cogí el teléfono y dije: «Perdona, se me ha caído el teléfono, voy a ducharme y te vuelvo a llamar». El baño está justo al lado de mi cama, así que entré a toda prisa, cerré la puerta con sigilo, abrí la ducha, salté por la ventana y llamé a la policía. Me dijeron que esperara cerca, pero que me fuera al otro lado de la calle y viera si alguien salía por la puerta del complejo de apartamentos. Esto fue durante el verano y todavía era de día. Me coloqué al otro lado de la calle, escondiéndome detrás de un coche aparcado, observando mi ventana abierta del baño y la puerta de entrada. Llamé a mi amigo y él llegó justo antes que la policía. Les di mis llaves y ellos entraron. Momentos después, 2 policías salieron sujetando a un hombre delgado y de aspecto cansado. Sus ojos parecían locos, pero no intentó escapar. El policía que se quedó a mi lado y me consoló mientras los demás registraban mi casa, me dijo que el hombre había estado de pie junto a la puerta de mi baño, con uno de mis cuchillos de cocina, esperando a que saliera. Este hombre se había colado de alguna manera por mi puerta de entrada mientras yo recogía el correo, y se había escondido debajo de la cama. El hombre que intentaba hacerme daño resultó ser una persona sin hogar y fue internado en un hospital psiquiátrico. Cuando tenía 21 años, mi novia y yo nos alojábamos en la casa móvil de vacaciones de mi familia. Era durante una tormenta de nieve y estábamos sentados en el sofá junto al calentador, acurrucados y viendo la televisión nocturna. Estábamos rodeados por absolutamente nada más que bosques en todas direcciones y lo único que nos separaba del exterior era una puerta de madera con la cerradura rota. La última vez que mis abuelos habían ido, mi abuelo había puesto unos bloques de cemento junto a la puerta a modo de barrera temporal, ya que la puerta se abría hacia adentro de todos modos. Mientras veíamos la televisión, mi novia empezó a zarandearme, diciéndome que había oído algo fuera. Le aseguré que lo más probable era que fuera un ciervo o un oso o algo así, pero 5 minutos después mi novia me miró de nuevo. «Yo también lo oí», dijo. Silencié la televisión para que pudiéramos oírlo mejor. Parecía que alguien estaba trasteando en el pequeño cobertizo de la cortacésped afuera. Mi coche estaba aparcado fuera y todas las luces estaban encendidas dentro. Si había alguien allí, sabía que estábamos dentro. Mi novia me instaba a salir y comprobarlo, pero le dije que debía estar loca si pensaba que iba a salir ahí fuera. El ruido cesó y solo se oía el sonido de la tormenta afuera. Después de unos minutos, me sentí seguro para apagar las luces de dentro, abrir las persianas y echar un vistazo rápido fuera, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Encendí la luz del porche y pude ver una buena parte del patio delantero. Había huellas en la nieve. No eran huellas de animales, eran claramente pisadas de zapatos y se dirigían hacia el patio trasero. Fui a abrir las cortinas de la ventana del patio trasero y, al hacerlo, sentí el impulso de gritar, pero mi novia lo hizo en mi lugar. Aunque no había luces en el patio trasero, pudimos ver a un hombre vestido completamente de negro y con una máscara de V de Vendetta frente a la ventana. Inmediatamente bajé las persianas y le dije a mi novia que se fuera a esconder al dormitorio mientras yo cogía el rifle de caza de mi abuelo del armario. Empujé los bloques de cemento y un montón de otros objetos pesados frente a la puerta como barricada. Bajé todas las persianas y apagué las luces, y fui a esconderme con mi novia en la esquina del dormitorio. Hubo un golpe en la puerta principal. Estaba intentando forzar la entrada. Ni siquiera creo que intentara usar el pomo, pero de cualquier manera no importaba. Después de algunos golpes inútiles en la puerta, parece que el hombre finalmente se rindió. Me quedé despierto toda la noche con el arma a mi lado mientras mi novia dormía.
Hicimos las maletas y nos fuimos a primera hora de la mañana. Pero lo más aterrador, había un nuevo conjunto de huellas que salían de la ventana del patio delantero y se adentraban en el bosque. No he vuelto a ir desde entonces, pero mis abuelos sí, y dijeron que no había señales de allanamiento ni nada que faltara. No tengo planes de volver allí jamás. El recuerdo más inquietante de mi vida. Mi esposa y yo regresábamos a casa después de cenar fuera y tan pronto como salimos del coche, nos dimos cuenta de que la puerta principal de nuestra casa estaba abierta. Le dije a mi esposa que esperara afuera mientras yo corría adentro y fui directamente a su dormitorio, donde tenía escondida la escopeta. Cargué el arma y registré cada una de las habitaciones de arriba. No había rastro de nadie. Bajé, registrando la planta principal y luego el sótano. No había rastro de nadie, y no faltaba ni se había movido nada. Llamé a la policía y, cuando llegaron, les conté lo que había pasado. Empezaron a investigar algunas habitaciones de arriba, seguidas por el sótano. No encontraron nada. Nos preguntaron insistentemente si estábamos seguros de haber cerrado la puerta al salir. Yo mismo empecé a tener dudas, sin estar completamente seguro de si lo había hecho, pero mi esposa se mantuvo firme en que habíamos cerrado la puerta. La policía parecía segura de que si alguien había entrado, no se había quedado mucho tiempo, ya que no parecía haber signos de robo. Mi esposa estaba muerta de preocupación, llorando y diciendo que no se sentía cómoda en la casa. La consolé lo mejor que pude, asegurándole que quienquiera que hubiera entrado en casa se había marchado a toda prisa. Finalmente me quedé dormido después de horas de dar vueltas en la cama, pero mi sueño se interrumpió bruscamente por el grito perturbador de mi esposa. La miré y ella estaba mirando fijamente en dirección al armario. En ese momento me impactó como un rayo. Había olvidado revisar el segundo armario. Miré y por una fracción de segundo vi a un hombre asomando la cabeza del armario y luego cerrando la puerta del mismo. En menos de 5 segundos tenía la escopeta cargada en la mano y la amartillé para que el intruso supiera que estaba armado. Le grité que saliera y, así como así, la puerta del armario se abrió, pero en lugar de mostrar sumisión, salió disparado hacia la puerta principal de la casa. Podría haberle disparado, pero no tuve el valor. Nunca lo atraparon. Se salió con la suya impune. Creo que tener esa arma nos salvó de un destino terrible. Hace aproximadamente un año, mientras todavía vivía bajo el techo de mis padres, empecé a experimentar algunas cosas extrañas en mi casa, específicamente en mi dormitorio. Una noche, mientras yacía despierto en mi cama, oí un crujido que venía del otro lado del dormitorio. La puerta de mi armario se había abierto de alguna manera. Cuando me levanté a comprobarlo, subconscientemente busqué si había alguien dentro de mi armario, aunque ya tenía 26 años. Por supuesto, no había nadie dentro, así que cerré la puerta y volví a la cama. Más tarde, esa misma noche, oí ruidos retumbantes y de traqueteo que venían de arriba, del techo. Sonaba como algo en los conductos de ventilación. Era un sonido muy extraño. Realmente no sabía qué pensar al respecto, pero tan pronto como cesó, lo olvidé rápidamente y me quedé dormido. Por la mañana, le conté a mi padre sobre los ruidos en el ático la noche anterior, pero para mi irritación no pareció muy interesado o simplemente no me tomó muy en serio. Esa noche, de nuevo, me acosté en mi cama, despierto, reflexionando sobre la vida, cuando, una vez más, el lento crujido de la puerta del armario, abriéndose sigilosamente, rompió el silencio. Esta vez sentí un miedo genuino. Sabía que la puerta estaba completamente cerrada. Se necesitaría que alguien girara el pomo para poder abrirla. Esta vez miré con especial cuidado dentro del armario para ver si había alguien, aunque no era un armario grande y realmente no había ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Lo racionalicé como si fuera un pomo de la puerta roto o algo así, y eso pareció tener sentido. Esa noche volví a oír los ruidos de traqueteo que venían de arriba, del techo. Era exactamente lo mismo que había ocurrido la noche anterior.
A la mañana siguiente, convencí a mi padre para que echara un vistazo a la puerta de mi armario, pero rápidamente determinó que la puerta estaba bien. Cuando estaba cerrada, tiró de ella y no mostró signos de soltarse del pestillo. Por supuesto, sugirió que simplemente estaba dejando la puerta sin asegurar, pero yo sabía que no era así. Esa noche me senté esperando que volviera a ocurrir, y justo a tiempo, la puerta del armario se abrió con un crujido. Esperé los ruidos de arriba del techo, pero solo hubo un largo silencio. Encendí mi lámpara y miré hacia la rejilla de ventilación de mi habitación y grité con todas mis fuerzas. Pude ver distintamente 2 ojos bien abiertos que me miraban fijamente a través de la rejilla. Mis padres irrumpieron en mi habitación preguntándome si me había vuelto loco. Lo expliqué todo y se miraron el uno al otro como si hubiera perdido completamente la cabeza. Como era de esperar, lo desestimaron como un sueño o el hecho de que estaba demasiado cansado e imaginando cosas. Incluso comenzaron a sermonear sobre quedarme despierto hasta tarde, pero hasta el día de hoy sé que no lo había imaginado. Era demasiado real. Lo de la apertura rutinaria del armario sé a ciencia cierta que no fue imaginación mía. Nunca he sido creyente en lo paranormal, pero sigo sin tener absolutamente ninguna otra explicación para esas 3 noches. Vivo en una zona montañosa en el norte de España con mi esposa y mis hijos. Hay un pequeño lago a aproximadamente medio kilómetro de nuestro patio trasero. Solía llevar a mis hijos allí a nadar, hasta la semana pasada, es decir. Ahora no volveré a dejarlos ir allí nunca más. No le he contado esto a nadie por miedo a sonar a loco. Fue el sábado pasado. Fuimos al lago y montamos nuestras sillas en la arena. Es como una pequeña playa privada en nuestro propio patio trasero. Ha sido increíble. Mi esposa y yo nos sentamos en nuestras sillas de playa disfrutando del sol mientras nuestros hijos chapoteaban en el agua. Siempre les digo que no se metan muy hondo. Todavía son pequeños, de 6 y 8 años. Estuvimos sentados allí unas buenas 2 horas ese día. Ninguno de los dos teníamos ganas de mojarnos. Finalmente, mi esposa se cansó y decidió volver a casa. Acepté quedarme con los niños un rato más, ya que de alguna manera seguían divirtiéndose mucho jugando en la arena y el agua. El sol se estaba poniendo en ese momento. Yo me estaba cansando. Se estaban adentrando demasiado, así que los llamé para que volvieran más cerca de la orilla. Al parecer no me oyeron, así que me levanté y me acerqué. Antes de poder llamarlos de nuevo, noté algo en el agua. Parecía un objeto negruzco y redondeado, y se estaba moviendo, acercándose a mis hijos. Corrí hacia el agua, más cerca de mis hijos, llamándolos para que salieran. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, los saqué yo mismo. Cuando me di la vuelta hacia el agua, el objeto ya no estaba. Mis hijos estaban totalmente confusos. No sabía qué decirles, así que simplemente les dije que era hora de volver a casa. Recogimos nuestras cosas y volvimos a casa, pero yo no me sentía tranquilo al llegar. Estaba incómodo con lo que acababa de ver. Aquella cosa no se parecía a ninguna criatura acuática conocida por el hombre. La cena nos esperaba cuando llegamos a casa. Comí muy despacio, pensando en el objeto en el agua y si debía o no contárselo a mi esposa. Mi esposa me preguntó qué me pasaba. Notó que estaba comiendo despacio. Decidí no contárselo en ese momento. Después de cenar, cogí una linterna y volví a bajar al lago. Para entonces ya estaba oscuro. Llegué al lago, pero para ser sincero, ni siquiera sabía qué esperaba encontrar. Iluminé con la linterna toda la superficie del agua, buscando el objeto negro, y justo entonces oí un gran chapoteo que venía de algún lugar del lago. El tipo de chapoteo de algo que emerge del agua. Pensé que podría ser algún tipo de animal en el lago. Iluminé por todas partes, buscando la fuente del sonido, y entonces lo encontré, y me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Allí estaba la silueta de una figura humanoide, con un largo cabello negro que le cubría toda la cara. Simplemente se quedó allí, frente a mí, pero sin mirarme fijamente, al menos por lo que pude discernir. Solté la linterna con horror y salí corriendo a toda velocidad de vuelta a mi casa, cerrando la puerta de golpe detrás de mí.
No le he contado esto a nadie. Lo que me mata es que ese lago está a solo medio kilómetro de mi casa, y por lo que sé, esa cosa podría estar observándome a través de mi ventana ahora mismo mientras escribo esto.